Buenas noches. Este video trata del análisis de las cifras de casos que tenemos del COVID-19 en el Ecuador y particularmente en la ciudad de Guayaquil. Para este análisis, lo que se ha pretendido hacer es una prospección de los casos reales a partir de los casos informados en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Es fundamental este análisis debido a que podemos tener un mejor conocimiento sobre la cantidad de casos activos ahora mismo en Ecuador y nuevamente particularmente en Guayaquil, para poder tener mejor información con respecto a la toma de decisiones que deben hacer nuestras autoridades para poder atenuar los efectos del COVID-19. Iniciamos primero con la presentación de los casos que existen en Ecuador al 29 de marzo, que son 1823, y en la ciudad de Guayaquil de 942 casos. La primera parte de este análisis consiste en determinar cómo se está dando el crecimiento en la detección de nuevos positivos de COVID-19 tanto en el Ecuador como en Guayaquil. Para esto se ha utilizado una técnica que es la desestacionalización de una serie de tiempo. La desestacionalización consiste en quitar periodos en un conjunto de datos para de esa manera poder tener un mejor entendimiento sobre la tendencia y lo que es la variación estacional. La variación estacional en este caso son los cambios que se atribuyen al día a día, mientras que la tendencia nos explica cómo es el comportamiento que está ocurriendo en ese conjunto de datos en la variable que estamos analizando, que para este caso son los nuevos positivos de COVID-19 en Ecuador y en Guayaquil. En esta primera parte se ha tomado dos elementos de desestacionalización, un periodo -5 y un periodo -7. Esa cantidad de tiempo se lo hace debido a un estudio previo desarrollado por el profesor Justin Lester de la escuela de Johns Hopkins en Estados Unidos, en el cual él determinó que el periodo de incubación del COVID-19 básicamente pasa entre los 5 y los 7 días en el desarrollo más agresivo, y lo deja hasta 12 días, aunque él mismo comenta que un periodo de incubación de 12 días es muy raro para el caso del COVID-19. Entonces, tanto para modelar la desestacionalización de Ecuador y de Guayaquil, se ha tomado 5 días y 7 días. Entonces, esto nos lleva, para el caso de Guayaquil, nos lleva a esta primera gráfica, en la cual nosotros tenemos en esta línea azul los componentes desarrollados al crecimiento normal de los casos del día a día. Y a su vez tenemos dos líneas más, una línea verde que nos presenta los casos en rezago de 7 días y la línea naranja que nos representa los casos en rezagos en 5 días. A su vez hemos presentado también las dos variaciones de toque de queda que se han dado. En el caso de Guayaquil, el 18 de marzo se impuso un toque de queda desde las 4 de la tarde y luego el 25 de marzo un toque de queda desde las 2 de la tarde. Podemos apreciar nosotros que hasta antes del cambio del toque de queda a las 4 de la tarde, el crecimiento del día a día es bastante similar al crecimiento de los datos desestacionalizados. Es más, de hecho vemos que casi las líneas se superponen. Sin embargo, desde el 18 de marzo hasta el 25 de marzo, nosotros podemos ver de que existe un primer tramo de 3 días, casi 4, en la cual los casos siguen teniendo un comportamiento rutinario en cuanto a la variación del día anterior, y comenzamos a tener una inclusión precisamente a partir de aquí, del 22 de marzo en adelante, en el cual comienza a haber un cambio también en la pendiente. Nótese que esta línea azul es un poco más empinada en este tramo, e igual los tramos verdes y los tramos rojos, lo cual implica de que aquí comienza a tenerse una mayor captación de posibles positivos que anteriormente no denotaban tener el COVID-19 y que a partir de esta fecha ya comienzan a expresar la sintomatología más agresiva que conocemos, como la tos seca, los problemas de respiración, etcétera, etcétera. Luego, cuando el toque de queda se impone a las 2 de la tarde, esto es el 25 de marzo, podemos notar nosotros que el rezago de casos de 7 días, es decir, la actualización de las personas que no sabían 7 días antes del 25 de marzo que tenían COVID-19 al 25 de marzo, el crecimiento de estos nuevos casos es mucho menor con respecto a lo que ocurrió en los 3 días anteriores. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues bueno, por un lado de que la eficiencia de la política de recortar 2 horas más la movilidad en la ciudad de Guayaquil
ha tenido efectos significativos de momento sobre la reducción de la tasa de crecimiento que venía teniendo en los periodos anteriores. Si bien es cierto, todavía es un marco de tiempo muy reducido para poder tener esa conclusión previa, es fundamental mostrar pues, que los datos están tomando un cierto patrón de comportamiento de una reducción paulatina en el surgimiento de nuevos casos. Por lo tanto, conviene a este nivel pues, seguir manteniendo una conducta dada frente a este caso del COVID-19. Sin embargo, algo que también debe tenerse en cuenta, sobre todo en los rezagos de 5 periodos, es que aparentemente este receso o esta caída se debe posiblemente a que pueden existir positivos de COVID-19, pero que no son en este caso síntomas agresivos y que por lo tanto acuden hacia un centro médico para ser diagnosticados o ser evaluados, o inclusive para ser simplemente probados a través del test de que tienen en efecto ese COVID-19. Entonces nosotros vemos de que aquí hay un periodo de un ligero crecimiento, una caída, otro ligero crecimiento y una caída. Este comportamiento generalmente se lo suele llamar como efecto rebote. Entonces es muy posible que este encauzamiento no se deba necesariamente a que nosotros podamos sentir un alivio y un relajamiento en que están mejorando las cosas del COVID-19. Esto podría ser inclusive el inicio de un periodo en el cual nuevos casos que anteriormente no eran tan agresivos vuelvan a salir hacia la luz y por lo tanto tengamos un crecimiento. Sin embargo, el crecimiento, como se puede ver en el rezago de 7 periodos, sería mucho menor a lo que ocurrió entre los periodos del 18 y el 25 de marzo. Entonces, en ese sentido, conviene todavía seguir observando las observaciones de salud pública que nos han indicado a los ciudadanos a la fecha de hoy. Un segundo elemento que vamos a analizar es el relacionado entre los vínculos de los casos detectados con COVID-19 y los posibles casos que no han sido todavía determinados bajo esa patología. Podemos notar nosotros aquí que tenemos una relación entre las barras grises y las barras azules, en donde las barras grises nos representan los posibles casos que existen y que no han sido testeados a través de una prueba formal, y en las barras azules los que han sido testeados y han sido informados también al Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué es importante esta gráfica? Esta gráfica es importante de acuerdo a Jocelyn Leffler y al investigador Tomás Pueyo de España, un científico de datos muy reconocido, en el cual han hecho un análisis con respecto a la pertinencia del efecto red de las personas que son portadoras del COVID-19. En este caso, Tomás Pueyo y el profesor Leffler han determinado de que cuando una persona entra en contacto con alguien con COVID-19, sea que esta persona lo sepa o no lo sepa, puede inclusive llegar a tener un nivel de relación de hasta 10 individuos. Entonces, en este contacto de 10 individuos implica de que de forma diaria podrían haber 10 infecciones adicionales que no se están recogiendo en la parte de la estadística pública. Sin embargo, esto no es tanto un problema del sistema público de datos, sino el mismo hecho de que las personas, cuando no sienten males agresivos en su salud, tienden a no ir directamente al médico, sino a esperar a ver en qué desarrolla la sintomatología que se está teniendo. Entonces, en ese caso, estas barras grises precisamente lo que hacen es representar esos casos existentes, pero todavía no recogidos en la estadística del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo se han construido? Precisamente se han tomado el indicador que dijimos de relación de 10 personas de posible infección a través del contacto de un COVID positivo, pero a su vez se lo ha promediado con lo que nos dice Duncan Watson en su propuesta de 6 grados de separación, en la cual nos indica de que la interacción entre personas por día está prácticamente acotada hacia ese nivel de 6 personas de frecuente trato. Entonces, promediando ambos indicadores, hemos tenido para este caso en particular un efecto de interacción de 8, es decir, un COVID positivo en Ecuador puede infectar a 8 personas y de esa manera propagar la enfermedad tanto en
personas que van a tener un comportamiento agresivo a la enfermedad como aquellos que van a tener un comportamiento tierno. Se puede notar pues de que la tendencia del crecimiento entre las barras celestes versus las barras grises, luego del decreto de los toques de queda, el crecimiento básicamente se ha ido acotando de manera similar. Nótese que las barras van creciendo en la misma progresión de separación que las barras grises. Y luego, el 25 de marzo, ocurre lo mismo entre las barras celestes y las barras grises. Por lo tanto, esto lo que nos demuestra es de que eh, existe un acople de la propuesta de esta relación 8 versus 1 que hemos propuesto en este análisis, y que por lo tanto entonces el número real de casos de COVID debería ser un estimado de 8 veces la cantidad que en este caso el Ministerio de Salud Pública nos propone. Luego tenemos nosotros esta relación final, que es lo que estamos hablando. La línea gris corresponde precisamente tanto a los casos que se han declarado como COVID, los datos azules del Ministerio de Salud Pública, y los datos que están indicados por este efecto 1.8. Entonces podemos ver de que se comportan de manera semejante esos crecimientos en pendientes, los tramos entre los dos toques de queda y el tramo posterior al toque de queda, lo cual demuestra ese ajuste pertinente en la estacionalidad de los elementos que se están analizando, y por lo tanto entonces nosotros podemos tener confianza de que al menos esa relación 8.1 se está cumpliendo de forma particular en la ciudad de Guayaquil. Este mismo análisis luego lo replicamos nosotros a Ecuador, y en el caso de Ecuador nosotros debemos tener en cuenta que hay tres variaciones de toque de queda, que son de 9 de la noche, luego a 7 de la noche y finalmente a 2 de la tarde, en la cual ha quedado todo el país. Aquí se ha hecho el mismo análisis de composición de 8 contra 1, y podemos ver también de que los cambios que existen entre los periodos de toque de queda precisamente demuestran de que hay ese ajuste apropiado entre los indicadores que se han levantado para cada periodo. Asimismo, también para el caso de Ecuador, nosotros hemos hecho el análisis de desestacionalización para 5 días y 7 días, y podemos darnos cuenta de que existen comportamientos bastante similares a la ciudad de Guayaquil, dado que Guayaquil es la ciudad que más casos tiene y por lo tanto esta toma de manera directa, o mejor dicho, traslada de manera directa el comportamiento de infecciones hacia Ecuador. Entonces, notamos ese acompañamiento eh, prácticamente similar desde los dos primeros toques entre el toque de queda 1 y el toque de queda 2, y luego entre el toque de queda 2 y el toque de queda 3 vemos este efecto de separación entre los datos que están comportando los infectados en Ecuador para ese rezago de 5 a 7 días. ¿Ya? Entonces vemos asimismo que la tendencia nos demuestra de que también tenemos un efecto rebote que podría significar de que en los próximos días vamos a tener una actualización importante de las cifras de infectados de COVID, y por lo tanto eso significaría un mayor crecimiento de las posibilidades de contagiarse de esta enfermedad. Sin embargo, es fundamental también indicar pues, de que el tipo de aceleración en la tasa de crecimiento es mucho menor a lo que ha venido ocurriendo en el día a día. Por lo tanto, eso también nos da pauta para poder esperar de que exista un ligero atenuamiento en las próximas semanas, y que es fundamental tener que seguir contribuyendo hacia la política pública de mantenerse en casa para lograr entonces que estos segmentos que ahora se ven semicurvos adopten la misma posición de los datos del día a día, es decir, que completen una figura completamente vertical, y de esa manera podemos nosotros, o que se aproxime a un comportamiento vertical, y de esa manera nosotros podemos tener como resultado de que se ha contenido el COVID, y por lo tanto comenzarían a tenerse que adoptar medidas parciales para poder ir de a poco integrando a las personas al trabajo, como es la preocupación que tienen en este momento la mayoría de ciudadanos. Otro elemento fundamental que se ha presentado aquí es el relacionado con la mortalidad. Para la mortalidad también se ha trabajado con las evidencias del profesor Lechler y del investigador Puello con respecto a cómo es el periodo de incubación y de posibilidad de muerte. Como ya indicamos anteriormente, el periodo de incubación se ha estimado que es de 5 días hasta 7, lo más normal,
y 12 días en ciertos casos raros. Pero adicionalmente también el profesor Lessler detectó de que el periodo de mortalidad en las personas que han sido contagiadas por el COVID-19 y que desarrollan la patología más agresiva es de hasta 20 días. Es decir, primero hay un periodo de incubación que puede llegar hasta los 12 días en los cuales la sintomatología puede no ser agresiva y desde el día 12 hasta el día 20 precisamente se pueden desarrollar los casos más agresivos de este virus. Por lo tanto, esto nos implica de que nosotros deberíamos reducir la tasa de mortalidad definida en los índices de la Organización Mundial de la Salud para poder tener una cifra más completa sobre las posibles muertes que se están teniendo por este virus en el Ecuador. Entonces, aquí se ha hecho también un ajuste, dado que en el caso ecuatoriano la primera mortalidad se dio en un periodo de 17 días. Entonces, lo que se ha hecho es tomar los datos que se han proyectado con un rezago de 17 días para poder definir cuánto es la cantidad oculta o a la sombra que podrían haber de muertes por COVID-19 y que deben ser tenidas en cuenta para tener un mejor control sobre el comportamiento y el manejo del virus. Entonces tenemos pues que los datos que se han reportado indican de que existe en este momento 48 muertos a nivel nacional. Sin embargo, si nosotros esto lo llevamos hacia 3.5%, que es la tasa de mortalidad que ha sido definida como promedio por la OMS, tendríamos de que sobre los casos totales realmente existirían 500 personas fallecidas por el virus COVID-19 de forma directa o por agravaciones en cuadros clínicos previos, que es básicamente la forma como trabaja este virus, en orden de esta cantidad, y que solamente en la ciudad de Guayaquil este indicador se estuviera aproximando hacia las 300 personas. Esto evidentemente hace que tenga sentido lo que en los últimos días las autoridades han determinado sobre la necesidad de crear fosas comunes para poder enterrar a las personas que están falleciendo por COVID-19 o por sospecha del COVID-19. Entonces, a la luz de estos datos, básicamente lo que nosotros hemos encontrado con esta proyección es que desde los 1823 casos que se señalan en Ecuador como casos declarados al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, existirían 14.584 casos. La diferencia, evidentemente, como hemos indicado, son personas que se encuentran en la sombra, las cuales posiblemente todavía no se ha detectado, no se ha desarrollado de manera agresiva el virus, o que posiblemente nunca se desarrollarán porque su configuración personal hacen o de que no exista una mayor agravación. Recordemos que existen tres instancias de sintomatología de este virus, que va desde lo leve, lo medio y obviamente los que necesitan ya cuidado intensivo. En el caso de Guayaquil, de los 942 casos que se han reportado al Ministerio de Salud Pública, tendríamos, incluyendo los casos a la sombra, 7.536 casos, y a su vez la mortalidad implicaría de que de los 48 muertos que se indican que existen a nivel nacional, si nosotros relacionamos estos datos solamente con la tasa de mortalidad y con el rezago de 17 días como hemos indicado, a la fecha existirían 496 muertes por COVID-19 en el país, de las cuales 256 representarían a la ciudad de Guayaquil. ¿Qué quedaría entonces para las autoridades a este nivel? Pues bueno, como se ha indicado, en este análisis lo que se ha pretendido es hacer una estimación sobre los casos a la sombra versus los casos reales que han sido declarados al Ministerio. Lo que debería haber a continuación es una mayor transparencia y una mayor apertura en los datos a partir del Ministerio de Salud Pública. Que se conozca al menos en la ciudad de Guayaquil, que es donde existe el mayor problema, dónde se encuentran esos casos más agresivos, zonificar a la ciudad por esos casos más agresivos y precisamente la fuerza pública debería ejercer labores de mayor control del toque de queda en esos lugares. Está claro de que hay espacios en la ciudad donde se está cumpliendo de forma ordenada las disposiciones de quedarse en casa, mientras que hay otros lugares donde no se lo está haciendo. Entonces eso permitiría liberalizar esos recursos desde los lugares donde hay menos problemas hacia los lugares más conflictivos y tener de esa manera que obligar la permanencia en casa de las personas.
Otro elemento fundamental es que esta zonificación permitirá también al gobierno nacional y al gobierno local poder tener un mejor inventario de instituciones médicas sobre las cuales poder hacer el reparto de las personas que presentan esta patología y que puedan ser atendidas de una manera más eficiente. Asimismo, tener un mejor mecanismo de respuesta por parte de los organismos de seguridad del sistema ECU 911 y de esa manera lograr controlar de mejor forma el efecto del COVID-19, que a la luz de estos números podemos cerciorar de que nos encontramos en una fase 3, es decir, de infección comunitaria, y que todavía podemos nosotros hacer algo para contrarrestar el crecimiento y pasar a una fase 4, en la cual evidentemente van a ser efectos más nocivos y posiblemente nos tocará mantener un toque de queda a intervalos de tiempo mucho más amplios y posiblemente tendríamos que pasar de los 15 o 20 días que se estiman que se mantendrán estas medidas de toque de queda en la actualidad, o posiblemente cerrar ahora sí de forma continua los focos de mayor infección en el país. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta la pueden dejar en sus comentarios. Gracias.